¿Qué tal, querido amigo, querida amiga que me escucha? Nuevamente nos encontramos en este breve espacio para juntos seguir compartiendo la palabra de Dios. Cuando hablamos de nuestra preparación para la segunda venida de Jesús, en este contexto de mirar hacia arriba, de mirar al santuario donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, es bueno que recordemos algo que ya mencionamos, que cuando Dios habló con Moisés en el monte de Sinaí, le explicó cómo hacer un santuario terrenal y le dio todo un sistema de ritos, un sistema litúrgico, que eran una figura y sombra de la obra de Cristo en el santuario del cielo. Con esto en mente, hoy quiero compartir lo que la Biblia dice acerca del día de expiación. El día de expiación en el calendario hebreo era el día más significativo del año litúrgico, porque era el día en que el pueblo de Israel recibía el borramiento de todos sus pecados, de todas sus culpas. El libro de Levítico en el capítulo 16, Levítico capítulo 16, nos dice en el versículo 16, «Así purificaré el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, en medio de sus impurezas». Y un poco más adelante, en el versículo 30, nos dice, «Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová». En el día de expiación, que era un día muy solemne en el calendario litúrgico de Israel, una vez al año, solo una vez al año, se celebraba este ritual, este ceremonial, que incluía ofrendas y sacrificios especiales y que daba como resultado el borramiento de todos los pecados de los israelitas. Recordaréis que decíamos que cada vez que un israelita cometía un pecado, tenía que llevar una ofrenda, confesar sobre la cabeza de esa ofrenda el pecado, y esa ofrenda, esa víctima, moría en lugar suyo. El pecado era transferido del pecador a la víctima, de la víctima al sacerdote y del sacerdote al santuario. Y de esa manera los pecados, por así decirlo, se iban acumulando año tras año en el santuario. Pero una vez en el año, se celebraba la ceremonia del Yom Kippur, del Día del Perdón o Día de Expiación, donde todos los pecados eran borrados y todos los hijos de Dios quedaban limpios de todos sus pecados delante de Dios. Ese día de expiación, ese día de limpieza total del pecado, representaba un acontecimiento que la profecía bíblica ya anunciaba. En el libro del profeta Daniel, hablando de la obra ya de Cristo en el santuario del cielo, encontramos que se nos dice lo siguiente, capítulo 8 de Daniel, el versículo 14, dice así, «Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado». Esta profecía de Daniel, que es la profecía de tiempo más larga de la Biblia, abarca un periodo que va desde el año 457 a.C. hasta el año 1844. No tengo tiempo ni es el momento para desarrollar esto. Lo interesante es que esta profecía de tiempo dice que al finalizar este largo periodo de tiempo, el santuario sería purificado. ¿A qué santuario se refiere? Al santuario del cielo, al santuario celestial, del cual ya hablamos. ¿Es que acaso en ese santuario hay algo que tiene que ser purificado? La Biblia menciona que Dios tiene un fidedigno registro de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Así que al finalizar este periodo profético, ese santuario tenía que ser purificado de todos los pecados del pueblo de Dios. Para eso, Jesús iniciaría una nueva fase de su ministerio sumo sacerdotal, de la cual habla el capítulo 7 del libro de Daniel, en los versículos 9 y 10, donde se presenta el inicio de una obra de juicio, una escena judicial en el cielo. El versículo 10 dice, «Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos». ¿Qué juez? Aquel del que habla el versículo 9. «Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días». Y luego se nos dice en el versículo 13 de Daniel 7,
Miraba yo en la visión de la noche y aquí con la nube del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Al finalizar este largo periodo profético de 2300 años, Jesús, el Hijo de Dios, fue a la presencia del Padre en el lugar santísimo para iniciar la última etapa de su ministerio sumo sacerdotal, la etapa del juicio anterior al advenimiento, de ese juicio del cual habla la palabra de Dios. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios encontramos que ahí la palabra de Dios también menciona esta escena judicial. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que la Biblia nos dice que al terminar ese periodo profético de 2300 años, el santuario del cielo sería purificado, lo cual significa que ese día sería una obra de juicio. El juicio final comenzaría al final de ese periodo profético de 2300 años, con el acercamiento de Cristo al Padre para iniciar la purificación de los registros de pecados de todos los hijos de Dios. Todos entonces, a partir de 1844, a partir de la finalización de los 2300 días, todos vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a ser evaluados según lo que hayamos hecho mientras estábamos vivos. San Pablo, cuando escribe la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22 en adelante, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario, dice el versículo 24, hecho con mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y el capítulo 10, versículo 1 al 4, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así, querido amigo, gracias a la muerte de Cristo en la cruz, gracias a que Él ascendió al cielo como nuestro intercesor, gracias a que al final de esta profecía de 2300 días de Daniel 8:14, se ha iniciado la última fase de la obra de Cristo, un juicio preadvenimiento, un juicio donde todos vamos a comparecer en ese tribunal. Gracias a que ese tribunal ahora está funcionando, finalmente todos nuestros pecados serán borrados. Todos los registros de nuestros pecados serán borrados. Podemos pues acercarnos confiadamente al trono de la gracia para que nuestras faltas sean borradas, para encontrar la limpieza plena, absoluta, total, permanente y eterna de todos nuestros pecados. Jesús no solo intercede por nosotros en el santuario del cielo, no solo está ahora participando de la obra de juicio en el santuario, sino que, como expresa Juan en su primera epístola, en el capítulo 2 y versículo 1, nos dice: si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús en este juicio es nuestro abogado, un abogado en el que podemos confiar y un abogado que nunca ha perdido un juicio. Vayamos pues al santuario, en busca de Jesús. Pidamos que interceda por nosotros, pidamos que Él abogue por nosotros y confiemos nuestro caso a Jesús para que seamos definitivamente salvados de la culpa y la condenación del pecado y todas nuestras faltas sean borradas. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.